Listo. Listo, bien. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, gracias. Antes que todo, para poder empezar, eh, primero nos saludamos, ¿cierto, chiquillos, chiquillas? Muy, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Vanessa, ¿cómo están? Bien. María, ¿cómo estamos? Bien. Marcela, Diego. Oye, el Diego está pegado. Antonia Escobar, Benjamín Javiera, ¿cómo estamos? Bien, súper. Diego, quedaste congelado en el espacio. Les recuerdo, es mejor si alguno de ustedes se tiene que levantar por X motivo, me avisa, pero no cierren las cámaras, ¿ya? Y se les recuerda a las personas que les falla la cámara, que tienen algún problema, tienen que dar aviso, ¿ya? En el mismo mail, quizás antes de ingresar, escribir ahí. Yo puedo revisar el mail justo antes de entrar para ver efectivamente, según me apoderado, obviamente, que estén fallando de algún modo las cámaras. Les cuento, lo que vamos a hacer hoy es hacer una revisión de todas las actividades que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta semana es semana de ponerse al día, ¿ya? A las personas que han respondido de forma responsablemente, las felicito por eso. Al resto, Vanessa, ¿estás atenta a la clase? ¿Sí? Ya. Juan también, ¿sí? Que de repente los veo como mirando al horizonte, así como que están en otro planeta, ¿ya? Y los necesito acá. Entonces, eso, ya en una presentación de PowerPoint vamos a revisar todos los elementos que hemos realizado hasta ahora, que debieran estar ya, y, ¿qué más les iba a decir? Bueno, y ese va a ser enviado va a ser enviado al correo, para que ustedes puedan ir revisando efectivamente qué cosas han entregado, qué no han entregado, tiqueando. Los que hayan enviado o no se acuerdan si enviaron o no enviaron, pueden enviar de nuevo el trabajo, ¿ya? No importa si lo envían más de una vez, lo importante es que lo envíen, ¿ya? Ojo, no estoy respondiendo, si me ponen profesora, avíseme si llegó no alcanzo, ya son muchos trabajos, no tendría vida si me pongo a responder cada mensaje que están dejando, ¿ya? Por eso, este mail es exclusivo para hacer las invitaciones y para recepcionar las tareas, ¿ya? Diego, Vanessa, por favor, mantengan sus cámaras, los voy a repetir una vez más, ¿ya? Si necesitan levantarse o hacer algo, ustedes pueden pedir permiso o avisar. Profesora, vuelvo en un minuto. Necesito ir al baño, por ejemplo, ¿ya? Pero es importante que mantengan sus cámaras encendidas, ¿ya? A Vanessa y Diego. Entonces, Diego también, por favor. Vamos a ir a la presentación. Gracias, Diego. Ojo, les recuerdo que los trabajos realizados primeramente están considerados desde los que se enviaron en la guía. ¿Se acuerdan? En las guías que se enviaron al principio. Fueron los primeros trabajos que se realizaron, trabajos, digamos, online, no presenciales, ¿cierto? Entonces, esas actividades tienen que estar. Ahí nosotros vimos y reforzamos bastante el tema, que era sobre perspectiva atmosférica y la perspectiva lineal, que también se hicieron ejercicios acá. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hacer los cuadrados con el Paint para probar cómo funcionaba la perspectiva? También se hicieron ejercicios, ¿ya? Así es que eso no hay excusa, ¿ya? Esas cosas tienen que estar realizadas también. Bueno, entonces vamos viendo. Si tienen alguna duda, por favor, comenten, ¿ya? Está el espacio para eso. Entonces, el primer ejercicio que se realizó era de perspectiva atmosférica, ¿cierto? Teníamos que... Esperen un segundo.
Ya. Este trabajo estaba planteado dentro de la guía también, ¿ya? Que eran los ejercicios de perspectiva atmosférica. Cuando hablábamos de perspectiva atmosférica, acá se ve la presentación, ¿cierto? Ya. Cuando utilizábamos distintos elementos que nos ayudaban como referentes para lograr el efecto de profundidad, ¿cierto? Profundidad en un cuadro. ¿Se acuerdan qué elementos tenían que ver cuando nosotros hablábamos de perspectiva atmosférica? Primero, el color. Cuando estaban los planos más cercanos, el color y la nitidez eran fundamental. ¿Por qué? Porque los elementos que estaban más hacia adelante son mucho más nítidos, son de colores mucho más vivos, ¿ya? Y se notan más los detalles de las cosas. Cuando se van yendo hacia el fondo, obviamente el tamaño se va reduciendo. Si yo tengo un árbol grande cerca, hacia el fondo va reduciendo en tamaño, ¿cierto? Pero además de eso también los colores se vuelven como más suaves, como que se van haciendo como, se van difuminando un poco, se hacen un poquito menos nítidos, ¿verdad? Y los elementos que están hacia el fondo tienen menos detalles y se ve, eh, tienen menos detalles, se ven, por ejemplo, no se ven ya las texturas, se ven como información más acotada y se vuelven menos nítidos, ¿ya? Como que se van esfumando un poco hacia el fondo. Ya, eso. Puse distintos ejemplos de trabajos, de resultados que he ido recibiendo. No están todos, hay pocos, ¿ya? Por ejemplo, acá se hizo un ejercicio que lo que rescato de esto es la búsqueda del color, ¿ya? Porque lo que entiendo al parecer este es un paisaje como de montañas, que también mostramos por ahí unas fotos sobre eso, pero como los azules más cercas, como ven, son como más fuertes, ¿cierto? Y como van plano a plano, va perdiéndose un poco el color hasta que al fondo ya cambia y varía el color, ¿cierto? Este es un ejercicio que está bien, es válido, ya se tocó sobre todo el tema del color, a lo mejor aquí faltó algún tipo de detalle quizás, que ayudara un poquito a la sensación de profundidad, ¿ya? Como un objeto cercano, que después al fondo se hace más pequeñito. Por aquí tengo este otro ejemplo. Uy, se me va a ir la batería. Un segundo. Ya, entonces, Javiera, este es tu trabajo, ¿cierto? Ya. Cuéntame, cuando hablaba, porque este es sobre la perspectiva atmosférica, ¿verdad? Ya. ¿Cómo resolviste, Javiera? ¿Qué quisiste lograr en cuanto a la perspectiva atmosférica acá? Ya, es que primero tenía la idea de que los colores siempre fueran más marcados, donde estuvieran más cerca y después como que se fueran poniendo mucho más claros. Entonces la idea que se me ocurrió fue poner a la niña en la ventana mirando hacia afuera y para allá como por ejemplo para el fondo fui poniendo colores más claros y a la niña la marqué mucho para que se notara que ella estuviera cerca, que estaba ahí mismo. Ya. Por eso el color en la montaña se va poniendo un poquito más claro en la montaña y en el cielo igual. Súper, excelente, Javiera. Sí, fue la misma la lectura que hice de tu trabajo. ¿Ya? Bien. Ahora sí, tú fuiste, de hecho, le diste, digamos, un plus, como un paso más allá de forma creativa en el momento de elegir, por ejemplo, un elemento distinto que estuviese más hacia adelante, ¿ya? Como la niña en la ventana, la niña que está observando. Lo encuentro una buena solución, ¿ya? Entonces, chiquillos, por ahí va el tema de perspectiva atmosférica, ¿ya?
Después de eso vimos la perspectiva lineal, que eran los ejercicios que hicimos de los cuadritos que iban hacia un punto de fuga, ¿cierto? Que era un punto que estaba al fondo. Recuerdan que marcamos una línea, que era la línea del horizonte, marcamos un punto y después todas las líneas iban hacia ese punto y nos ayudaban a lograr formar ciertas figuras, ¿cierto? Como rectángulos, cuadrados, ¿cierto? Eso era la perspectiva lineal. Acá tengo algunos ejemplos, ¿ya? Pedimos dos que tienen que estar, que uno era el ejercicio de los cuadrados o rectángulos, ¿cierto? Por lo menos mínimo unos 6, ¿ya? Como este ejercicio, ¿cierto? Donde los pusieron, digamos, mirado desde abajo, desde el frente, ¿cierto? Desde arriba, distintos puntos realizados para la perspectiva lineal. Acá se marcó, todavía se nota por ahí la línea del horizonte, después se marcó un punto que era el punto de fuga, después en el aire se marcaban, recuerdan que hicimos un cuadrado y después cada vértice iba en dirección a ese punto de fuga, y así íbamos construyendo. Hay algunos que están medios blandeques que no se hicieron con regla, pero también como ejercicio funcionan a medida que ustedes entienden la perspectiva, ¿ya? Por acá el que está aquí abajo no está tan en perspectiva porque estas líneas debieron haber ido dirigidas hacia el punto de fuga, ¿ya? Acá hay otro ejercicio también de los que realizamos, ¿cierto? Se pidió uno que era el de las figuras, como los cuadrados o los cubos, ¿verdad? O los rectángulos, como el que está acá también. Ese es uno. El otro que se solicitó era de espacios como objeto o calle o habitación, espacios creados, ¿ya? ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio también? Bueno, acá veo una cama, me parece, veo como algunos elementos de una habitación, ¿cierto? Bueno, acá también hay cubos, pero sobre todo hicimos, le falta un poco a este ejercicio igual, como que podrían agregar un poco más de información, ¿ya? Pero sobre todo eso, como a partir del punto de fuga, de la línea de horizonte y de las líneas, ¿cierto?, que van formando la imagen, podemos crear también un paisaje, ¿ya? Ir en la búsqueda ya de cómo a lo mejor crear edificios o elementos que vayan también en relación a ese punto de fuga, ¿cierto? Como este paisaje que está acá, ¿ya? El camino o la casa, ¿cierto? También están dirigidos a ese punto, las líneas que están dirigidas a ese punto. ¿Se acuerdan de esta actividad? Esta es también la que tiene que ir como trabajo de perspectiva lineal. Por aquí hay una ciudad. Yo sé, entiendo que hay quizás líneas que un poco se pierdan y todavía no identifiquen bien cómo se trabaja la perspectiva, pero lo importante es hacer el ejercicio de probar, de buscar, ¿ya? En el caso de este trabajo, lo que faltó quizás acá arriba fue que estas líneas que están cortadas con esta dirección, en realidad tendrían que haberse hecho así, marcar este punto hacia el punto de fuga y luego separar los edificios, como esto de acá, ventanas, puertas, toda la información dirigida al punto de fuga. Eso es lo que nos falta un poquito en este y en este ejercicio. Acá sí se logra, acá le falta, ¿ya? Acá hay un ejercicio que es un poquito más libre de la persona que lo realizó, pero que también se percibe un tipo de perspectiva, ¿cierto? Porque dirigió la información de esta especie de escalinata, dirigió la información igual hacia un punto de fuga. Y estos elementos que son como más abstractos un poco también reflejan un poco la dirección, ¿cierto? La línea que proyecta para hacer de lo más grande a lo más pequeño, ¿ya? Acá hay otro buen ejercicio de la perspectiva atmosférica, de la perspectiva lineal me refiero, ¿cierto? Donde se ve efectivamente cómo todas las líneas, las ventanas, los techos, las techumbres, ¿cierto? Están dirigidas a ese punto de fuga. Lo de acá también, las casas que están al costado, la vereda también está dirigida a ese punto de fuga, ¿ya? Este es un buen ejercicio de perspectiva, ¿ok? Ya. Eso hasta ahora con perspectiva. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Luego de eso, lo que estuvimos viendo fue
art. ¿Se acuerdan lo que es el land art? Vanessa, ¿recuerdas lo que es el land art? ¿No? Sofía, ¿recuerdas lo que es el land art? Benjamín, dígame. Yo no sé si está bien, pero por lo que me acuerdo era eso como donde en una imagen salía el Bob Patiño, así como una casa que está mal el muro y había como unas cuestiones de reja. Y ahí Mm, alguien adentro de las rejas pintó al Bob Patiño. ya, eso era más arte urbano. Era más como muralismo y graffiti, arte urbano. Ah, ¿Ya? y El el land del art niño fue con el antes chicle. de eso. Antes de eso, Benjamín, qué bueno que recuerdes eso, pero eso todavía no llegamos allá. ¿Ya? Ahí Ya. vamos a hablar un poco más sobre eso. Juan, ¿recuerdas lo que es el land art? Sí, era como una instalación, una intervención en un espacio en el medio ambiente, un espacio natural, con objetos del mismo medio ambiente O con objetos de reciclaje también. también. Efectivamente, Juan. Gracias. Es como bien dices, es una intervención que se hace en el espacio natural, en la naturaleza, ¿cierto? Con material escogido dentro de la misma naturaleza. Es como una intervención, ¿cierto? Entonces lo que había que hacer era un boceto, no es una maqueta, no es nada muy elaborado, sino que un boceto sobre una propuesta de land art, ¿ya? Recordar que es en espacio natural, el boceto y explicar qué es lo que representa o qué acá se nota el material que escogieron y se nota también que representaron una espiral. Recuerdan que las espirales también eran como súper repetitivas en el land art, ¿ya? Pero sobre todo es realizar un ejercicio como una instalación con elementos de la naturaleza para dar el significado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se hicieron, lo que está hecho acá es como la reproducción del árbol, con las hojas del árbol, y en el tronco lo que se puso fueron como, según entiendo, como palitos de helado, palitos de como de madera, o mondadiente, o de fósforo, elementos que son resultado de la extracción de la madera. Lo encuentro una súper buena propuesta. ¿Ya? Porque aquí está queriendo comunicar algo muy importante que tiene que ver con el medio ambiente también, ¿cierto? Estos son ejemplos de land art, ¿ya? Como a este le faltó quizás por qué él hizo una espiral o dónde estaría ubicado, ¿verdad? Acá hay otra espiral también, quizás dice, espiral de agua que entra en el pasto. Qué bonita idea. Sí, si hacemos quizás, cavamos una espiral para que en vez de que la tierra entre al agua, que el agua entre a la tierra, ¿cierto? Que fue lo que vimos en las presentaciones igual. Es una buena propuesta también, ¿ya? Quizás faltó explicar el por qué. Acá también hay otra propuesta, pensado, me faltó a lo mejor acá que explicaran quizás, por ejemplo, el material quizás del que estaba elaborado. Yo puedo asumir quizás que está hecho de hojas, ¿ya? Pero haber ahondado un poquito más, ¿por qué pusieron la figura en el árbol, del yin yang en el árbol, por ejemplo? ¿Ya? Todo esto son intervenciones de land art. Esto está hecho en un cerro, por lo que alcanzo a leer. Parque Metropolitano, me da la sensación de que podría ser como visto desde arriba también, ¿ya? Todas estas son intervenciones de land art, ya propuestas. Por aquí Javiera, ¿me puedes explicar? Es que ahí me disparé un poquito. Ya, es que la idea era como hacerlo en la playa con conchita o piedrita. Entonces los elementos que ocupé eran para hacerlos como piedra. Y para que se viera diferente, el color amarillo son con cáscara de huevo como para hacerlo conchita y las lentejas son piedras. Entonces es un pez que tú pondrías cerca Sí, de la costa. sí. Ya, esa información me faltó. Acá quizás haber explicado como dónde está ubicado, por qué puse el pez, qué significa el pez para mí, la vida o la vida marina. Ahí faltó un poquito más de explicar un poco el contexto, ¿ya? Juan, esto era suyo, me parece. ¿Era suyo, Juan Donoso? Sí, Ya, explícame un poquito. A mí me pasa eh, algo, Juan, pero siendo bien franca. Tus sí, sí. trabajos siempre son como trabajos bien pensados, bien elaborados. Ya, a mí Ujú. igual explica un poco tu trabajo, pero siento que le falta Sí, quizá un poquito más de... que
Quería hacer con piedra y con rama, con cosas así, la tierra, así como para simbolizar que hay que cuidar el planeta y ser más ecológico y esas cosas. ¿Ya? Aunque no se nota bien ahí si se le Es que dibuja un eso, a poco. lo que voy es que quizás le faltó un poquito más de cariño a tu presentación, Ujú. ¿ya? En cuanto a o explicar por qué o qué materiales, por qué ibas a utilizar esos materiales. Yo sé que Le tú había puedes mandado hacer la algo. explicación, creo. ¿Ah? Le había mandado la explicación, creo. Yo recibí esto y recibí otro con unas manitos. Ah, ya, Esto ya, fue lo ok. único que recibí de, Ujú, ujú. ¿ya? Pero esto yo creo que podrías mejorarlo, ¿ya? Ok, se lo O mando aplicar ahora. un poco más de color, más de forma quizás, ¿ya? La actividad que hicimos posteriormente fue el Museo a Cielo Abierto, que hablábamos ahí hablábamos, Benjamín, del muralismo, el graffiti, nos fuimos a Valparaíso mirando también los grafitis que había en el Museo a Cielo Abierto, que yo les contaba, y la propuesta era, de esta actividad, que fue sobre muralismo y graffiti, intervenciones, ¿cierto? Em, Crear una propuesta como especie de museo a cielo abierto, pero en la escuela, en la que ustedes cada uno escogía un lugar de la escuela en la que planteaban un diseño, ¿ya? Ya sea muralismo o graffiti, que comunicará algo importante, obviamente, pues porque es algo que va a estar en la escuela, ¿cierto? Que en el fondo el resto lo va a poder ver y leer, ¿cierto? Entonces acá tengo algunos resultados especificando, está súper bien, por ejemplo, especificar el lugar en donde va a estar ubicado, ¿ya? La niña liberando pájaros, el niño en el columpio, en el aire, ¿cierto? Este es el patio del kinder, pre-kinder, es una bonita presentación. Otra que es un poco más revolucionaria, ¿cierto? Que me parece que está en el patio, en el fondo donde están las rejas, ¿cierto? También propuesta en muralismo, cuida tu entorno, no aparece en el lugar en el que está ubicado, pero debiera estar, faltó esa información también, ¿ya? O quizás también un poco más, aplicar más color, quizás porque estamos hablando de muralismo, de graffiti, ¿cierto? Donde había mucho también color relacionado, ¿cierto? Em, esto es de Land Art, alguien, aquí me escapé, pero este es un ejercicio que estaba hecho pensando por el tema del Land Art, que era hacerlo en un cerro, ¿cierto? Con un mensaje escrito, con material, digamos, material de la naturaleza, ¿cierto? Piedras pintadas, dice, piedras pintadas. Acá hay otra propuesta también de muralismo, también faltó decir dónde lo ubicaríamos, ¿ya? Pero queda claro cuál es el mensaje, ¿cierto? Y que tiene mucho de graffiti por el tipo de letra, pero sí faltó ubicarlo en un lugar. Esto también está pensado en uno de los muros, bien trabajada la forma, la textura, el contraste, ¿cierto? Como las luces y las sombras, ¿ya? El mensaje es súper claro, ¿cierto? Están deteniendo a la persona, no la están dejando hablar o no la están dejando manifestarse, ¿cierto? Esto es lo otro que recibí, Juan, Ujú. ¿ya? Somos un equipo y debemos ayudarnos entre todos, pero también este ejercicio lo puedes realizar de una forma un poquito más, Ok. ¿ya? Luego de eso fue el tema del textil, ¿ya? Que era a partir de un boceto, nosotros estuvimos viendo arte textil, ¿se acuerdan? Como arte textil precolombino, más clásico, y luego vimos arte textil contemporáneo, ¿cierto? Pero la actividad fue planteada cuando partimos con el arte precolombino textil, entonces cada uno tenía que hacer una propuesta de diseño, color, forma de la época, podía ser en cuanto a vestimenta, a estas túnicas que trabajaban, o mantos, habían también alfombras, habían camisones, ¿cierto? Habían elementos que usaban para ceremoniales o rituales, como cintas, fajas, cintillos, ¿cierto? Uno tenían que interpretarlo, crear una figura, ¿cierto? Un diseño a partir de ese tipo de arte textil y representarlo en forma y color, ¿ya? Distintos elementos que recibimos de propuestas, ¿cierto? Donde representaban también, reproducían formas, colores que ya habían visto, o lo sumaban a un poquito más de diseño más personal, también eso está bien.
por ahí hay una alfombra, ¿cierto? Hay una especie de chamanto, otro también, como una especie de poncho. Este no me quedó muy claro si era para ese trabajo, pero no sé si está el autor, ¿no? Otro diseño más, también sobre lo mismo. Y lo último que vimos, que es lo que les quiero dejar como un poquito más reforzado, porque creo que no quedó bien claro, es, recuerdan que estuvimos viendo arte sostenible, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo último? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El arte sostenible, ojo, lo que tienen que hacer ustedes acá es, el arte sostenible tiene que ver con arte que ayuda al cuidado del medio ambiente, ¿ya? Que no interfiere, que esa un poco era la crítica del land art de repente, como que no interferían con la naturaleza, digamos que apoyaban, digamos, el cuidado de la naturaleza, trabajaban mucho en base a reciclaje, ¿cierto? Y se trabajaba en base también a espacios naturales, ¿ya? La propuesta que solicitamos que se hiciera, voy a mostrar ahora unas poquitas imágenes, es como crear también en bocetos o en dibujo, una especie, es como un parque temático en el fondo, ¿ya? Por ejemplo, el parque que yo quiero realizar quiere representar escenas marinas, por ejemplo, en un parque. La idea es que ustedes ahí puedan crear formas que sean ya sea como escultura, alguna escultura o alguna arquitectura que tenga que ver con ese tema, ¿ya? De arte sostenible. Javiera, ¿este ejercicio lo hiciste en base a ese último trabajo? Ya. Lo que yo Sí, veo acá, pero dígame. podría agregarle algo en medio del agua. Por ejemplo, Sí, este trabajo está bien logrado en cuanto a que estás situándote en la naturaleza y estás rescatando y resaltando el espacio natural, ¿cierto? La flora, ¿cierto? Los elementos que tienen que ver con ese espacio natural. Pero falta la intervención de algún objeto que sea diseñado por ti. Que tenga, porque el tema era ¿cuál era el tema? alegría. La alegría. ¿Ya? Entonces podría ser como algo entre medio, así como en medio del lugar celeste que provoque felicidad o alegría. Exactamente, exactamente. Que puede ser una escultura o puede ser una forma, una arquitectura, ¿ya? Pero que tenga que ver con ese tema. A eso se refiere esta actividad, ¿ya? Como a eso voy cuando se entiende como una especie de parque temático, ¿ya? Recuerden que acá hay algunos elementos de lo que estuvimos viendo de arte sostenible, ¿cierto? Que habían como representaciones de arte sostenible que estaban en los museos, que estaban hechos en base a reciclaje, ¿cierto? Mucho reciclaje. Había arte sostenible que estaba directamente en la naturaleza, ¿cierto? El reciclaje de desechos, ¿cierto? De desechos también reciclaje de plástico, ¿cierto? De distintos tipos de materiales de desecho, pero sobre todo lo que estamos enfocados nosotros es hacer no el ejercicio en el museo, sino que hacer un ejercicio en un espacio natural, ¿ya? De nuevo, les repito, con alguna, obviamente tiene que ser un espacio natural, con algún elemento que tenga que ver con arquitectura, que quiere decir edificaciones, o elementos que tengan que ver con esculturas, ¿ya? Que fue lo último que alcanzamos a ver, que era este parque temático que está en México, ¿ya? En este parque, fíjense cómo está lo que se respeta es la naturaleza y se construyó en base a ese espacio, ¿ya? No tuvieron que sacar un pedazo de cerro para crear este camino, ya siguieron las formas de la naturaleza, ¿ya? Para construir esta pequeña laguna, está también asentada justo donde se encuentra como la quebrada de entre los cerros, ¿cierto? Entonces siempre el arte sostenible, sustentable, tiene que ver con eso, con el respeto de la naturaleza, ¿cierto? Justamente, bueno, y estos son elementos como, ya sean como de representaciones de dioses o de divinidades mexicanas, porque esto está en México, ¿ya? Pero además de eso, cómo utilizaron el reciclaje,
o ya sean neumáticos o tapas, ¿ya? Elementos con los que trabajaron que tenían que ver con reciclaje, ¿ya? Básicamente esto fue lo último que presentamos, el arte sostenible y cómo realizamos una propuesta de arte sostenible en un espacio natural que tenga un tema. Por ejemplo, Marcela, ¿qué tema a ti se te ocurriría que podrías trabajar en un espacio como arte sostenible? Sí. ¿Qué tema? Mira, por ejemplo, la Javiera eligió la alegría. ¿Qué tema podrías tú considerar como importante para representar en un espacio natural? Estamos hablando de espacio natural, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando siempre de la naturaleza. Em, no sé. En el mundo hay distintos lugares temáticos que están relacionados con la naturaleza. Algunos, por ejemplo, tienen que ver como con la fantasía, que van dentro de los árboles, van como creando también con material de reciclaje, material de la naturaleza, como trozos de tronco, de rama. De repente hay personas que han creado como esculturas en forma, por ejemplo, de un duende o de un ogro que está saliendo por entre las plantas. Entonces tú de repente vas a un bosque, a un espacio más turístico y vas caminando y te encuentras con estas esculturas de madera entre los árboles, en lugares totalmente deshabitados. Es un ejemplo. O hay alguna persona que estaba quizás más interesada, como quizás en el tema, por ejemplo, del terror, entonces utilizaba formas y figuras dentro de las rocas que tenían que ver con sensaciones que te producían como algún tipo de temor, como algún tipo de insecto quizás, con material propio de reciclaje de la naturaleza. ¿Ya? Esos son ejemplos. Chiquillos, la clase está terminando. Este PowerPoint va al mail, recuerden, es arte.octavo.patrocinio@gmail.com, es donde se recepcionan todos los trabajos, ¿ya? Todos. Con fotografía, no estoy respondiendo preguntas, estoy recibiendo para revisar, ¿ya? Por favor. Así es que, eso, ya enviado para que lo puedan revisar y se puedan poner al día dentro de esta semana, que es la idea, ¿ya? Que les vaya súper, que tengan una buena semana y nos vemos, ¿ya? Nos vemos la próxima sesión, ¿ya? Que estén muy, muy bien.